Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta reunión académica de nuestro seminario que está en el cuarto ciclo, nuestro seminario ¿Por qué ha fallado la economía? Hoy tenemos a Benjamín García Páez, doctor en economía, ¿no? Adscrito a la División de Estudios de Posgrado y también da clases en la licenciatura en la División de Estudios Profesionales de esta escuela. Algunos ya lo conocen, ¿no? Porque ha estado colaborando con nosotros en los anteriores ciclos del seminario y hoy le pedimos que volviera a estar, ¿no? Para que nos expusiera el tema que hoy le llamó el poder explicativo actual de la teoría económica keynesiana, ¿no? Adelante, Benjamín. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores de este seminario, a las autoridades, distinguida autoridad, ¿verdad?, del sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Economía y a los miembros de esta comunidad que hoy me acompañan. En primer lugar, la charla de hoy va a ser, digamos, la última que habíamos previsto para, digamos, cerrar un ciclo de conversaciones en torno a la reanimación que ha tenido Keynes a raíz de la crisis financiera y que luego se transformó en económica y de la cual todavía la economía mundial y muchos países con distintos diferenciales no salen de ella. En la primera sesión se trató de hacer pues una apreciación de la teoría económica, la teoría general en concreto de Keynes, para explicar la crisis y eventualmente desde Keynes mismo, de sus discípulos, cómo salir de la crisis. Entonces, digamos, fue un planteamiento, digamos, en positivo, erigiendo a la perspectiva keynesiana como una perspectiva alternativa de explicación y de búsqueda de soluciones de la crisis frente a, digamos, la neoclásica, frente a la marxista, pero preponderó, digamos, la apreciación, digamos, de el poder, digamos, explicatorio y predictivo de la teoría económica keynesiana. En la segunda sesión, igualmente se abundó más en términos de comparar cuál era el planteamiento keynesiano versus el planteamiento neoclásico sobre lo mismo que acabo de decir. En esta tercera sesión, lo que pretendo hacer es, quizás llevándonos por nuestra primera lámina, realmente poner, digamos, las cosas en contexto de lo que está ocurriendo, y realmente creo que podemos coincidir, aunque este asunto, como van a poder ver de la misma argumentación que vamos a llevar, pues no se trata tampoco de coincidencias o de... es decir, las situaciones de interpretación de la crisis obedecen mucho a, digamos, la escuela de pensamiento económico que más haya influido en nosotros, la experiencia profesional que uno puede tener, no solo como docente, sino como consultor. Algunos inclusive han incursionado en el sector público
de algún nivel en este país. Entonces, en realidad puede ser mucho, no se trata de plebiscitos, ¿verdad? O de situaciones pues que se decidan por mayorías, digamos, o por sensaciones. Volviendo, que digamos, la teoría es gris y que la vida o la realidad es verde, es una expresión de Gatt, ¿verdad?, que está contenida en ese material y que, digamos, pues filosóficamente trataba de relativizar lo que nosotros finalmente podíamos conocer de la realidad económica y social y de cualquier otra realidad, de la ambiental o la de recursos naturales, para involucrar a todas las disciplinas. Para sentirnos, quizás como lo hace Nassim Taleb en ese libro de El Cisne Negro, ¿no?, de decir que en muchas situaciones de la economía y de la sociedad, la probabilidad de lo altamente improbable es finalmente lo que nos aterriza, lo que nos humaniza, nos vuelve más humildes a todos, digamos, los profesionistas o los estudiosos de diferentes campos de conocimiento. Entonces, con esto quiero anticipar pues que realmente pues la realidad también alcanza y rebasa mucho el pensamiento, en este caso económico, que se generó pues en un contexto determinado de la economía internacional, del mundo, en términos pues de conflicto bélico. Entonces, decía, volviendo también al punto de que en esta sesión vamos a tratar de ver que pues toca a fondo las interpretaciones, las hipótesis en teoría económica tocan fondo, y lo que pudo ser viable, plausible en un momento determinado ya no lo es más. Bien. El documento ya lo tienen, ¿verdad?, a su disposición. Entonces voy a deslizarme, ¿verdad?, sobre esta presentación PowerPoint que también puede estar a disposición de ustedes. Las batallas intelectuales en la historia son abundantes. Unas más célebres que otras, pero hay un rasgo distintivo. En las ciencias naturales, la ciencia buena desplaza a la ciencia mala y la sepulta, ¿verdad? La manda, digamos, al basurero de teorías, ¿verdad?, que no resistieron la prueba, el análisis riguroso, ¿no?, la consistencia y el rigor que impone la realidad. Podríamos abundar mucho en ese tipo de teorías. Vayámonos a las más fáciles de aceptar. Por ejemplo, la figura o la forma, digamos, geométrica de la Tierra, o sea, son Ptolomeo, ¿verdad?, luego Copérnico, que entraron en todos estos debates, pues ya, digamos, quedan totalmente superadas las discusiones, y entonces hay victorias contundentes digamos, de una teoría a otra. Pero en el campo de las ciencias sociales es diferente. También se celebran muchas batallas, pero las victorias normalmente son victorias transitorias, victorias efímeras, porque muchas veces, como sucedió en la teoría económica,
El adversario teórico con el cual controvertía, aparentemente lo había aniquilado, pero como no son, pero como el contexto matiza la resistencia, ¿no? la durabilidad, la consistencia de mis teorías, se reagrupan nuevamente, trabajan en laboratorios, trabajan en grupos, antes pues en forma solitaria, pero nuevamente vuelven al ataque intelectual. Bueno, eso es al parecer lo que ha sucedido en teoría económica. La transición del siglo XIX al siglo XX pues nos toma con la supremacía intelectual, la hegemonía de la teoría clásica, ¿no? Todo el modelo clásico acumulado desde Adam Smith, Ricardo, Malthus, Mills, ¿verdad? Pero luego robustecido desde el ámbito microeconómico por Marshall, por ejemplo, predominaba en la teoría económica. Microeconómicamente se trataba, en pocas palabras, de interpretar los fenómenos macroeconómicos. Bueno, entonces hay esa supremacía y entrecomillado, como está en el texto también, de que se probaba que los mercados tenían, digamos, internamente una tendencia hacia el pleno empleo, es decir, que los únicos ajustes que pudieran presentarse en el sistema económico, atrofiamientos, eran resultado de fuerzas exógenas o artificiales al mercado y que por lo tanto si nosotros evitábamos la intervención económica de los gobiernos, las soluciones, los problemas se superaban. El crack financiero 1929-1932 trae a escena a Keynes, de quien hemos pues en este mismo auditorio, en esta misma sala, pues también hecho semblanzas, digamos, biográficas, semblanzas intelectuales. Y probó, ¿no? Por decirlo, por ponerlo, digamos, en un contexto más realista, en el campo de las ciencias sociales. Probó, pues, que no había tal tendencia al ajuste automático de los mercados y que por lo tanto pues era inviable, imposible el pleno empleo y que se necesitaba en este caso de un agente económico como es el Estado para restablecer perturbaciones en la dinámica de los sistemas económicos que se antojaban, pues, aún para Keynes, como sabemos, transitorios, desviaciones de una trayectoria óptima. Todos sabemos que el keynesianismo vivió, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, 2 décadas y media, 3 décadas aproximadamente de esa hegemonía que había ya vivido, había experimentado la escuela clásica. Sin embargo, la escuela de Chicago, donde hubo economistas muy brillantes, como fue Harry Johnson, ¿no? Harry Johnson, por allí hemos hecho algunas traducciones y han aparecido en Economía Informa. Menciono a él porque es considerado, y solo a él, porque es considerado
como un economista cuyo talento, cuyo coeficiente intelectual, cuya, digamos, capacidad de análisis económico era muy superior, si uno lee a Harry Johnson, que el del propio Milton Friedman, ¿no? De nuevo, hay situaciones en las que la realidad económica y social le permiten a algunas personas, ¿verdad?, que digamos, tener grandes atisbos, grandes planteamientos, hipótesis económicas muy interesantes, y simplemente puede ser que algunos intelectuales, algunos economistas, ¿no?, aunque anden, caminen sobre hombros de gigante, como comúnmente se dice, la misma realidad económica y social no les permita arribar a planteamientos de mayor trascendencia intelectual. Bien, quiero decir que a Harry Johnson en lo particular, Joan Robinson, por ejemplo, lo trató, vamos a decir, intelectualmente en forma muy ruda, ¿no? Precisamente en las controversias que tiene con John Robinson, Harry Johnson, en algún momento, para minusvalidar intelectualmente a los clásicos en ese momento del siglo XX, es cuando John Robinson dice, bueno, es que habemos economistas y los economistas tenemos pues este credo, el de corte keynesiano, es lo único que es ciencia, y dice, y todo lo demás son moscas que vuelan en torno al hocico de un perro. O sea, con esos términos, digamos, y evidentemente, ¿verdad?, el público, la audiencia, académicos, pues celebraban este tipo de giros literarios, por llamarlo de alguna manera, de John Robinson, ¿no? Joan Robinson. Pero, digamos, no se queda estática, ¿verdad? Está abrumadoramente derrotada, entre comillas, la corriente clásica, pero se recompone. Un grupo, en este caso liderado por Friedman, y un grupo de economistas muy brillantes en torno a él, con un gran bagaje matemático para sustentar, digamos, lo opuesto a las tesis básicas del keynesianismo. No vamos allí para privilegiar a donde quiero llegar, que es dónde están el Waterloo, digamos, de la teoría económica keynesiana, aunque esté Keynes allí. Voy a decir simplemente que todo esta René Villarreal en México lo popularizó como la contrarrevolución monetarista, pero digamos también en el mundo académico fue conocido como tal, ¿no? Dio origen a teorías, a hipótesis como expectativas adaptativas, expectativas racionales, ciclo comercial real, hipótesis del mercado financiero eficiente de manera más reciente. Y aquí no solo tendríamos, digamos, otro elemento para traer a colación lo que dijimos en un principio. El contexto cuenta y todos estos planteamientos obtuvieron premios Nobel, ¿no? Puede haber, como ustedes saben, algunas inspiraciones keynesianas, como la de Gunnar Myrdal, como alguien de los Países Bajos que hizo algo sobre planeación económica, Amartya Sen más acá,
Stiglitz, ¿no? Krugman, pero normalmente también la academia, ¿no? En este caso sueca, que asigna los premios Nobel, muchas veces, o la mayoría de las veces, hay siempre, digamos, un sesgo en cuanto a los recipiendarios de este tipo de reconocimientos de vida, profesionales, de obra, etc. Bien, todos sabemos lo que, digamos, particularmente la hipótesis de los mercados financieros eficientes postulan. Esencialmente es, digamos, las tesis de McKinnon y de Shaw en términos de que el ahorro es primero, es lo que detona el circuito virtuoso, ahorro, inversión y crecimiento económico, y luego se dinamiza ese circuito en virtuoso, y lo importante que es que haya liberalización de los mercados financieros, la eliminación de la intervención del Estado en el circuito, en el sistema financiero, y por supuesto es un hecho conocido que el modelo estocástico, dinámico estocástico de equilibrio general, inspirado mucho en esta hipótesis, sirvió para la toma de decisiones de política monetaria en los Estados Unidos. Bien, sin embargo, digamos, fue suficiente toda esta contraataque monetarista, pues para mandar prácticamente al ostracismo, desde muchos puntos de vista, al keynesianismo, ¿no? Esto llegó incluso a la academia. Recordemos incluso que en facultades o en escuelas de economía como la nuestra había bastante, digamos, incertidumbre, bastante dubitaciones en términos de si deberíamos de seguir leyendo a Keynes, a Kalecki, por ejemplo, que eran los que en términos de teoría económica nos llevaba más cercanamente al tema del crecimiento económico. El crecimiento económico que ha sido como, digamos, el campo en el cual nosotros en la UNAM, los economistas de la UNAM, queremos ser relativamente técnicamente más solventes que otras escuelas que enseñan economía y que, digamos, lo hacen desde otra perspectiva. Sin embargo, digamos, el ciclo continúa, ¿sí, no? O sea, lo que en algún momento es heterodoxia se vuelve ortodoxia, y lo que es ortodoxia se vuelve heterodoxia. También es un léxico que usaba mucho Harry Johnson para hablar de cómo evolucionaba la teoría económica, la ciencia económica, desde su formalización por Adam Smith. Entonces, después de hegemonizar, como decimos, intelectual y en la práctica, es decir, en términos de política económica, pues viene la crisis financiera y económica global, la gran crisis 2008, 2012, y la controversia de nuevo se reanima. No exactamente, digamos, entre Keynes y Friedman, pero sí entre, digamos, los discípulos de Keynes y los discípulos de Milton Friedman, ¿no? Ante los cuales, por cierto, por el lado de Friedman, por el lado, digamos, de la neoclásica, lo ideológico, es decir, lo neoliberal, los lleva todavía a posiciones mucho más fundamentalistas en términos de qué se acepta
por ejemplo, de intervención económica del Estado en la economía. Entonces, el día de hoy lo que quiero traer a colación son 4 grandes controversias. La primera de las controversias tiene que ver con expectativas racionales y el neo-keynesianismo. Y todo ello en torno a qué fue lo que causó esta última crisis y cómo salir de ella. La nueva escuela keynesiana, donde se adscriben Krugman, Stiglitz, por ejemplo, la crisis se debió a una falta de inversión con respecto a los fondos prestables que hay en el sistema financiero. Es decir, fondo prestable que pudiendo ser asignado a proyectos productivos de diferente naturaleza, pueden comenzar a andar a la maquinaria económica y eventualmente reactivar a la economía en su conjunto. No olvidemos este dato que ya tenemos en nuestra cultura económica. Mientras que para los neoclásicos el circuito comienza ahorro, ¿no? Por eso la hipótesis del ahorro previo o prior saving, ahorro, inversión y crecimiento económico, ¿verdad? Para la neoclásica, el ahorro tiene que ser, o preferentemente debe de ser intermediado por los bancos, porque son profesionales y porque tienen el criterio, digamos, de asignar los fondos prestables o el ahorro acumulado en una economía a los proyectos más rentables y en esa senda, digamos, hasta donde alcancen los fondos prestables, ¿no? Eso nos permite entonces explicarnos por qué los sistemas bancarios fueron privatizados, ¿verdad? Porque toda esta contrarrevolución monetarista, parafraseando a René Villarreal, identificaba a que el Estado es malo, ¿verdad? El mercado es bueno. Entonces, donde quiera que existiese una presencia, una intervención activa del gobierno, habría pues que liberalizarlo. Entonces, el encadenamiento va a ahorro, inversión y crecimiento económico, ¿no? Por eso muchos presidentes de la República Mexicana, para no dispersarnos demasiado, como Ernesto Zedillo, su respuesta, ¿cómo vamos a hacer para financiar el programa económico que usted plantea? Dice, de los excedentes del propio crecimiento económico. Y algunos no presidentes, ¿no? Uno recuerda las clases, por ejemplo, de Cesareo Morales, profesor, ¿verdad?, de acá de la Facultad de Economía en algún momento, era, digamos, la misma tesis. No hay que preocuparse, por cómo vamos a financiar el futuro crecimiento y bienestar del país, porque del propio crecimiento habrá los excedentes reinvertibles. En tanto, digamos, para contrastar estas dos ópticas, para los poskeynesianos el circuito comienza, digamos, en el medio, es decir, hay que promover la inversión, hay que robustecer el gasto en una economía, el gasto de cualquier tipo. Ello conducirá a el crecimiento económico. El crecimiento económico entonces generará los fondos prestables, el nivel de fondos prestables necesarios para que las economías alcancen tal o cual tasa de crecimiento económico. Entonces, aquí está, digamos, en esencia, esa tesis keynesiana y muy
poskeynesiana. Hay que reactivar el gasto, particularmente el de la inversión en base a proyectos muy rentables, y que no haya, digamos, un crédito, particularmente crédito bancario, ¿no? Por lo tanto, digamos, pues hacerlo, reactivarlo y entonces generar un ambiente de rentabilidad general en una economía que haga que las expectativas de ganancia igualmente renazcan, ¿no? La escuela de expectativas racionales pues es lo opuesto, ¿no? Hay un escaso nivel de ahorro, los fondos prestables son bastante reducidos ante, digamos, el portafolio de inversión o de demanda de inversiones industriales que hay en una economía. Entonces hay que atender lo primario, hay que atender el ahorro, hay que atender la acumulación de fondos prestables en este caso. Por lo tanto, en esta tesitura, pues podemos explicarnos, por ejemplo, el planteamiento de austeridad en Europa, pero no solo en Europa. De alguna manera los republicanos en Estados Unidos, frente al denominado Obamanomics, ¿verdad? Es justo lo mismo. Hay que recortar el gasto de asistencia social, hay que reducir el sistema de bienestar social a un mínimo y permitir que pues el déficit del sector público se reduzca. Ya no se puede en estas circunstancias, por supuesto, pensar en un superávit fiscal. Recuérdese que al menos los Estados Unidos lo tuvieron en un año durante la administración de Clinton. Bueno, ya no es el planteamiento, digamos, el presupuesto cero o obtener un superávit fiscal, pero mantenerlo pues dentro de esos rangos que la teoría macroeconómica considera que debe de permanecer y que es manejable. Entonces tenemos aquí pues en forma muy nítida la confrontación, digamos, intelectual, pero que quizás, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, las confrontaciones digamos intelectuales en la academia sí trascienden a el quehacer, digamos, práctico, a la política económica. En México, no sé la impresión de ustedes, pero la discusión intelectual circula por ámbitos muy subrepticios, muy ocultos, no abiertos, como en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Donde los diputados o los senadores pues controvierten, asesorados, sustentados en planteamientos, digamos, de teoría económica. Bien, el segundo debate, la segunda confrontación, en donde uno puede observar pues la presencia de estos adversarios, digamos, neoclásica y keynesiano, poskeynesiano. Lo encontramos en este caso en la tesis de un historiador económico como es Neil Ferguson, ¿no? Para él, los enormes déficits fiscales terminan por presionar al alza la tasa de interés de largo plazo y por lo tanto eliminan el efecto que en ese largo plazo y aún en plazos relativamente pues menores pudiera tener los estímulos fiscales y aún los estímulos monetarios, ¿no? Krugman, representante, decíamos, neoclásico, pero asociado más a la nueva escuela neo-keynesiana, considera que tal efecto, digamos, de tasas de interés que eventualmente, digamos, restrinjan el margen de inversión privada en una economía, pues no es posible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por la razón de que en el periodo inmediatamente anterior
por el cual ha transitado la economía mundial y particularmente la de los Estados Unidos, y que se llamó Nueva Economía, es decir, donde se acumularon muchas economías de escala, en una etapa en la que la producción y la aplicación, dice Krugman, de las nuevas tecnologías de información y de telecomunicación, más el incremento de la acumulación de la tasa de capital humano, dice, en los Estados Unidos, ¿no? O sea, también llegó a niveles muy altos. Entonces, no necesariamente, digamos, va a haber ese efecto desplazamiento, el crowding out, sino de que hay márgenes de capacidades productivas que pueden ser plenamente aprovechadas. Entonces, de nuevo, pues una controversia, digamos, que sigue su curso, ¿verdad? Y que nos identifica a este debate, digamos, que trasciende épocas históricas en la economía mundial. El tercer caso que quiero poner a consideración de ustedes es el ocurrido en el 2011, pero que volvió a ocurrir en el 2012 y muy seguramente ocurrirá en este año. La negociación del monto, del tamaño, de la estructura, de la composición, del rumbo del gasto público en los Estados Unidos. Ambos, en este caso, republicanos como demócratas, coinciden en que sí debe reducirse el déficit del sector público. Como esta cifra, digamos, está variando, es muy dinámica, pero estaríamos hablando aproximadamente de un 9, más de un 7% de puntos porcentuales, ¿no?, en el déficit del sector público en los Estados Unidos. Si consultamos el déficit en la cuenta corriente de balanza de pagos, igualmente nos impresionaremos, ¿no? Medida en billones de dólares, en trillones de dólares, perdón, lo que eso está impactando las capacidades de recuperación de la economía estadounidense y por ende las nuestras. Entonces hay pues esta mancomunidad entre republicanos y demócratas, pero digamos demócratas proclives en este caso a mantener un sistema de asistencia social como digamos se había mantenido en años pasados, tratar de recuperar los rescates fiscales que fueron, digamos, hechos a los grandes banqueros, eliminar agujeros fiscales, incrementar los impuestos a los grandes perceptores de los mismos, etc. Y por el otro lado, los republicanos, pues en sentido contrario, digamos, tener tratamiento fiscal para los grandes perceptores de ingreso en los mismos estándares, que no inhiban las inversiones, que no dejen de contratar mano de obra, que no dejen de acometer proyectos de inversión altamente rentables, etc. ¿No? Y bueno, y el asunto es que la economía estadounidense, como todos sabemos, ¿verdad? Tiene esa especie de baja intensidad en su tasa de crecimiento, o una especie, digamos, de piloto automático, pero en las medianías o en las partes inferiores de crecimiento económico. Quizás con todos los eventos que ocurren en la economía y en la sociedad estadounidense, gradualmente, digamos, no tanto por la persuasión keynesiana
vaya, digamos, en este caso, a privilegiarse quienes estimulan el lado del gasto, sino porque, decía, hay bastantes acontecimientos que pueden coadyuvar a ello. Una muy conocida, bueno, es de Warren Buffett, ¿verdad? Quien es proclive o considera que tiene tanto, digamos, riqueza acumulada, que su generación, y él dice que hasta 50 generaciones que le sucedan no se lo van a poder gastar, ¿no? Y por lo tanto es proclive, digamos, a que haya una alza de impuestos a los grandes perceptores, las grandes remuneraciones en los Estados Unidos. Pero quisiera remitirme nada más para a su vez remitirlos a un estudio, ¿no? Digamos, reporte especial del The Economist sobre la desigualdad en los Estados Unidos, sobre cómo inclusive personas altamente calificadas en términos educativos y aún en capacitación no pueden encontrar empleo en los Estados Unidos. Entonces me parece que ese reporte especial del The Economist es, digamos, fundamental para poder predecir que algo tiene que hacerse de manera espectacular en la economía estadounidense para poder financiar el gran proyecto, es decir, que desde un principio tiene pensado a la administración de Obama, es decir, que la competitividad de la economía estadounidense no se sitúe más tiempo en el área de los servicios, mucho menos en el consumo privado, en el consumo de las familias, que como saben explica aproximadamente 2/3 partes del Producto Interno Bruto, sino que sea la competitividad manufacturera, la competitividad industrial. Eso está bien, digamos, para un país como los Estados Unidos, pero el problema es cómo se va a financiar esa gran, digamos, rebalanceo de la economía estadounidense. Bien, finalmente, en términos de las controversias, me remito al asunto de las expectativas, ¿no? Tanto en Keynes, aunque no vivió una época financiera y económica muy turbulenta, pero sí lo vivió a finales, ¿verdad?, de su vida, de su productividad teórica. La incertidumbre, pues es un villano, digamos, ¿no? En realidad, el tipo de empresario de Keynes es el empresario de Schumpeter, ¿no? Del que busca incurrir en riesgos para generar empleo, generar oportunidades de empleo, para también ofrecer, digamos, proveeduría, cadena abajo a otros establecimientos comerciales e industriales. En fin, eso es digamos, en Keynes hay ese privilegio, ¿verdad? El producto, el empleo, digamos, y el salario bien remunerado, ¿sí? No olvidemos que y el margen de beneficio y el margen de los empresarios también el adecuado, ¿no? O sea, Keynes es el teórico economista que está porque la distribución del ingreso se logre por los mecanismos primarios que deben de ser, en este caso, pues, el salario y el margen de beneficio. Sin embargo, digamos, sí percibió, sí constató, era un activo participante en los mercados financieros, por lo tanto, digamos, especulación, ¿verdad? La incertidumbre que podía existir, sí había especulación en los precios de los activos físicos, ¿verdad?, que pasaban por los mercados bursátiles, por las bolsas de comercio, etc. Entonces, tiene una responsabilidad, particularmente para los
poskeynesianos, Kidelsky, quien escribió una monumental biografía sobre Keynes. Hay pues un elemento, digamos, especulativo, hay un elemento de incertidumbre que afecta el funcionamiento de las economías, ¿no? Por lo tanto, digamos, todo aquello de que de manera natural que había sido planteado desde la escuela clásica, que afectara al sistema económico podía ser barrido, eventualmente eliminado del sistema, pues no lo era, como lo dice, digamos, Krugman y lo dice Stiglitz, si no hay, digamos, por parte del Estado, por parte del gobierno, una regulación económica y una regulación social consistente, ¿no? Evidentemente, digamos, esto ya lo dejamos aquí atrás. Evidentemente, en otras ocasiones hemos referido cómo Bernanke, toda, digamos, la autoridad monetaria y financiera de los Estados Unidos, había considerado que si había malas conductas o comportamientos torcidos de los participantes en los mercados financieros, el propio mercado iba a encargarse de depurarlos. Bien, adelante. Este diagrama que ustedes tienen en su texto es un tanto, digamos, un documento en el cual se apoya los republicanos para considerar que todas las dubitaciones que en materia regulatorias o en materia impositiva tiene Obama en la economía estadounidense genera, como ha generado en el pasado, esta serie, digamos, de incertidumbres que afectan directamente a la economía. Ya para cierre, digamos, en términos de la incertidumbre, quisiera sacar a colación un elemento. Es difícil, en realidad, para keynesianos y post-keynesianos realmente subestimar el papel pernicioso o el papel negativo que puede tener la incertidumbre. Es decir, ahí tendríamos una especie de puente o de coincidencia en términos de estos efectos negativos de la incertidumbre en cualquier economía. Sin embargo, digamos, al final lo que se dice es muy importante entender e identificar cuál es la fuente de esa incertidumbre, porque en este caso es la recesión económica misma, es ese tipo de situaciones que no es estrictamente económica, que se genera, digamos, en un circuito político, como fue el del precipicio fiscal, ¿no? Lo que perturba realmente el funcionamiento de las economías y no nada más de los Estados Unidos. Recuérdese que cuando la negociación del presupuesto federal en 2011 no era un asunto nada más de controversia que involucrara puramente a los economistas, sino que por ley existió digamos, la potencialidad, la prácticamente inminencia de una suspensión de pagos en los Estados Unidos. Entonces, suspensión no solo de pagos de compromisos internacionales, sino inclusive el pago de salarios y de otras prestaciones a sus propios ciudadanos. Entonces, está después ese elemento de puente, pero también, digamos, qué es lo que cuál es la fuente de la incertidumbre. Muy bien, sequía crediticia, ¿verdad?, que todavía perdura en Europa, en los Estados Unidos, y que precisamente, digamos, también dificulta la recuperación económica. Bien, para cerrar,
estimados colegas, algunas problemáticas que parecen estar más allá del poder, digamos, explicativo y por ende predictivo de la economía estadounidense y de la economía mundial en su conjunto. Este planteamiento es más reciente, digamos, análisis mucho más riguroso sobre la teoría general de Keynes y los planteamientos de los post-keynesianos, pues digamos, es obvio su aparición. Una es que la tasa de crecimiento de empleo o el abatimiento de la tasa de crecimiento del desempleo en los Estados Unidos no ha sido como se esperaba. Podríamos tener ahorita una tasa de 7% de la población económicamente activa y tenemos un dato de que el nivel de endeudamiento del sector público ha crecido, el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos igualmente ha crecido. Entonces, no hay una artificialidad, sino una legitimidad de este debate, de esta controversia. Más adelante. ¿Cuáles son, digamos, esas dudas razonables que han aparecido en teoría económica y en la política económica de Estados Unidos y más allá? Primero, la expansión fiscal se ha dado principalmente ahí donde se le ha permitido a los demócratas en recortes impositivos temporales y transferencias monetarias, es decir, darles poder de compra a muchas familias estadounidenses para adquirir una canasta básica, por ejemplo. Sin embargo, no hay evidencia de que ese, digamos, atemperamiento del déficit fiscal o que esa porción, siendo más específicos, del gasto público en los Estados Unidos se haya ido o haya sido gastado digamos, en proyectos pues de inversión que puedan aliviar el problema del desempleo y en general de reactivar a la economía estadounidense, sino que han sido ahorrados por las familias, pero particularmente por los empresarios en el rango de pequeñas y medianas empresas. Es decir, la capacidad administrativa para asegurar que realmente un gasto vaya a ser destinado a una aplicación productiva, pues como es fácil imaginarse, es prácticamente imposible, ¿no? Dos, las políticas de tasa de interés cercanas a cero, estaremos ahorita, Manuel Lecumberri, como en 0.25, si mal no recuerdo, ¿no? La tasa de interés de corto plazo en los Estados Unidos. 3 meses, ¿verdad? O probablemente si nosotros tenemos a 3 meses sea de más corta duración. Dice, posee el riesgo al crear, digamos, potencialmente un problema de sobreliquidez, ¿no? De generar pues una nueva burbuja, ¿no? Cuando se tiene el antecedente de que fue precisamente esa laxitud de la política monetaria un factor muy importante de la crisis en los Estados Unidos vino gestándose, ustedes saben, durante años, pero que en forma dramática ocurrió en el 2007 y en el 2008, ¿verdad?, con la caída, cierre de bancos y de aseguradoras. El tercer hecho real, digamos, aséptico de todo planteamiento de teoría económica, ¿no?, es que ha comenzado a surgir la idea de que probablemente las dimensiones o la estimación, ¿no?, el diagnóstico sobre la crisis que se hizo en el 2007, 2008 y todavía en el 2009, no era, digamos, tan grave como
como podía hacerlo, ¿no? O sea, podemos perfectamente encontrar hipótesis en sentido contrario de que sí lo era, ¿no? Pues de hecho sí sabemos, ¿verdad?, que había un ambiente bastante, digamos, desasiado. Tenemos hasta películas, ¿no? Demasiado grande para caer, o Trabajo Confidencial, ¿verdad?, que nos ilustran que realmente había una descomposición bastante alta, digamos, sobre todo en la base, en la estructura económica de los Estados Unidos, pero también de los europeos. Entonces, si digamos, el diagnóstico no conforma con la interpretación keynesiana, y si los resultados de los antídotos fiscales y monetarios no llegan, aunque son 5 años, ¿verdad?, 6 años con en que se han estado aplicando, no llegan a ser lo programado, ¿no?, si lo real no se ajusta a lo pronosticado, entonces algo tiene que hacerse en materia de teoría del crecimiento económico. Se tiene que replantear el crecimiento económico en los Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, ¿sí? Nosotros, como decíamos, desafortunadamente en materia de política económica somos muy pragmáticos, ¿no? Llave en mano prácticamente ponemos en ejecución lo que viene, digamos, en el diseño, ¿verdad?, de las políticas económicas reflexionadas muchas veces o la mayoría de las veces fuera del país, ¿no? A lo sumo, ¿verdad?, una administración pública federal con respecto a otra le introducirá matices, ¿no?, hará énfasis, ¿sí?, atemperará el asunto, digamos, por ejemplo, del equilibrio social, de la estabilidad social, pero es muy difícil, o yo no conozco al menos un elemento, digamos, de política monetaria particularmente, o de política fiscal, ¿no? Por ejemplo, de redireccionar, en vez de que sea el ingreso previsto el que ajuste mi gasto en un presupuesto público anual, digamos, con respecto a 2013 al 2014. O sea, no conozco desde, por supuesto, no la academia, sino desde el poder, digamos, real, ¿no?, de la política real o de la economía real, un planteamiento, digamos, que realmente innove en materia de política fiscal. Entonces, volviendo, el asunto es de que lo que se tiene que replantear es el propio estilo de crecimiento. Es decir, porque es un crecimiento económico que aún, digamos, cuando es de baja intensidad, como lo es en México, como en los Estados Unidos, como lo es en Europa, no logra generar las ocupaciones laborales que los problemas de desempleo exigen, ¿no? Entonces, ese es un asunto de tipo de crecimiento, ¿no?, de corte de crecimiento, como solemos decir. 2. Se necesita entonces reactivar la inversión en infraestructura, ¿no? En este caso, digamos, en infraestructura, un enorme, digamos, cambio estructural ocurriría en la economía estadounidense y en la economía de cualquier país si nosotros tomáramos en serio la transición de un sistema económico basado en el consumo de derivados ¿no?, de recursos fósiles, ¿no?, de energéticos derivados de materias primas fósiles, hacia, digamos, nuevas fuentes energéticas, ¿no? Los Estados Unidos, por cierto, lo han tomado más en serio, y en realidad ya hay allí una revolución energética, ¿no? Una revolución energética que incluso, pues, nos ha puesto a pensar a muchos proveedores como Pemex, digamos, como los mexicanos, por el famoso shale,
¿no? Los esquitos, ¿no? Shale gas, shale crudo, ¿verdad? En realidad para el 2018 están realmente, digamos, previendo tener una activa política de exportación de petróleo crudo, ¿sí? En fin, pero digámoslo en términos de otros problemas que se generan con la combustión o con el procesamiento de recursos fósiles, como es el cambio climático, etcétera, etcétera, en realidad pudiera plantearse en cualquier país tomar en serio la transición energética, pero también la modernización del transporte, ¿no? La prevención de desastres naturales. Es una numeralia, es una contabilidad que los economistas ambientales y ecológicos llevan y que es tremenda. Lo ha sido en los Estados Unidos y lo han sido en muchos otros países. Entonces, invertir en la prevención de desastres naturales no es algo banal en la vida de los países. 3, estimular inversiones a largo plazo donde definitivamente se dé la cooperación, la colaboración intersectores productivos, pero también en los distintos niveles de gobierno. Los Estados Unidos tienen ese problema, nosotros evidentemente lo tenemos en la práctica, aun cuando en los planes nacionales de desarrollo, ¿verdad? No existen, ¿no? O si existan, digamos, no seamos congruentes con ello. Y cuarto elemento y último, la reducción del gasto no debiera sustentarse principalmente en la reducción del déficit del sector público. O sea, ahí está Keynes, digamos, la presencia de Keynes. Ni tampoco en el rol que el gobierno pueda jugar en un año o en un ciclo comercial o de negocios. O sea, intervenciones efímeras, de corto plazo, mediano plazo, que luego desaparecen. Sino en el papel que el gobierno puede jugar en este concepto macroeconómico moderno, que es el del ciclo de inversión en el largo plazo. Bien, entonces nos vamos ya a la última lámina, y lo que quiero decir con esta cita de Keynes es que el propio Keynes se sentiría, digamos, feliz de ser adaptado, de ser cuestionado, de ser, digamos, analizado en cuanto a los límites, en cuanto a cuando sus planteamientos tocan fondo. De hecho, encontramos, como nos lo recordó Hayu Chang, profesor de Cambridge, que vino, pero que seguramente Panico, ¿verdad?, que tiene una conferencia muy interesante sobre hasta dónde podemos llevar una política de austeridad, ¿no?, en una economía, digamos, comienzan a ser detectadas, digamos, estrecheces o limitaciones de la teoría general. Pero también permite identificar muchos aspectos en los cuales es bastante útil. Entonces, si me permiten, para finalizar, no hay una teoría económica de todo. La física puede o no ser un caso diferente, pero el conocimiento que esperamos tener en economía es focalizado y provisional. Diferentes teorías económicas, por lo tanto, iluminarán situaciones concretas. Deberíamos observar nosotros los economistas regularidades empíricas, y como en otras disciplinas aplicadas, quizás en la medicina y en la misma ingeniería, encontrar soluciones pragmáticas a problemas concretos, aún cuando no tengamos el pleno conocimiento o la comprensión de cómo funcionan.
Es decir, tradicionalmente propendemos los economistas a querer tener el cuadro completo y digamos, en métodos abiertos, donde hay muchas variables por controlar, muchas variables por optimizar, nunca lo podemos hacer en la práctica. Cuando Max Planck, físico, dijo que se había abstenido de estudiar economía porque le había parecido una disciplina demasiado difícil y por ello había elegido física, Keynes observó en su momento, dice que Planck, ¿no?, de habérselo propuesto, hubiera dominado el cuerpo de la economía matemática en pocos días, sino que en un solo día, ¿no? Pero dice, en economía, decía Keynes, un requerimiento abrumadoramente difícil es que para aquellos cuyo talento consiste en poder imaginar y explorar las últimas implicaciones de lo que imagina, ¿no?, tiene datos imprecisos. Ese es intelectualmente el desafío real de los economistas. La opinión de Keynes era que necesitamos diferentes modelos económicos. El atractivo intelectual que más seduce de la teoría general, por ejemplo, de Keynes, era precisamente que su teoría general era tan general que admitía acomodar una variedad de modelos aplicables a diferentes condiciones, ¿no? Quien quiera tener, digamos, un prontuario, una lista de estos temas, los puede encontrar en Haiyou Chang, en los documentos que dejó, o con el coordinador del posgrado en economía, donde están sus ponencias, y ahí él tiene una serie de entrecruces o de puentes que pueden darse en las diferentes escuelas, en las 9 escuelas de pensamiento relevantes que él identifica. Dice, en última instancia, el keynesianismo, digo yo más bien, no fue la victoria de una buena ciencia sobre una mala, porque entonces tendríamos que imputarle que absolutamente nada de la clásica o de la neoclásica tendríamos que utilizar, o sea, que podemos prescindir de ella, sino más bien en el caso de Keynes es el triunfo, digamos, de una sensatez más sensata, por favor admítanme, de verdad, redundancia, o sea, un grado de sensatez más acorde a una realidad económica que vivía el mundo que la insensatez o la falta de sensatez de otros, ¿verdad? Porque sobre todo la teoría general de Keynes es una receta para actuar, es una receta para atender problemas de producción y de empleo, ¿no? Entonces, digamos, aunque claro, la teoría general es muy difícil de leerse, ¿no?, y de entenderse como sabemos los mismos que estudiamos economía. Finalmente, creo que Keynes era consciente que su propia mordacidad lo alcanzaría, ¿verdad? Porque precisamente cuando comenta esto, ¿verdad?, de hombres prácticos, ¿no?, gente práctica, empresarios, políticos y aún académicos, ¿no?, que se sienten intelectualmente independientes, pues en realidad podemos ser presas, ¿no?, rehenes intelectualmente de economistas difuntos que fueron funcionales para una época concreta. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Hay preguntas, comentarios, observaciones. Vamos a hacer rondas de 3 en 3. Es Alejandro y hay otro. Tú y Alfredo. Y después hacemos otro corte. Adelante. Yo le preguntaría que
bueno, nos dio aquí todo un panorama sobre la política keynesiana muy enfocada en lo que es la economía norteamericana. Pero en México pues también se dio ese debate entre monetaristas o economistas influenciados en el monetarismo y post-keynesianos, ¿no? Fue el caso de Carlos Tello y otros cuantos que venían de un pensamiento, vamos a decir, más inglés. Y bueno, creo que es Suárez Dávila que tiene un ensayo sobre dos visiones de la economía, y al final se ha impuesto también en México pues la tesis monetarista, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarle y pedirle si nos podía ahondar un poco más sobre, en el caso de México en concreto, si es que se ha reabierto este debate sobre la actualidad de la política keynesiana, y si es que o el gobierno actual pues mantiene esa tendencia surgida del monetarismo pese a la experiencia de la última crisis. Alex. No, primero me gustó, digamos, tu eclecticismo. Sí, porque yo soy muy ecléctico en ese sentido. Yo pienso que no hay una teoría que pueda explicar todo en economía. Y creo que uno de los grandes pecados, ¿sí?, es creer que existe. Y que muchos pecan precisamente de ese pecado. Entonces mis verdades son incontrovertibles. No me estoy refiriendo a unos nada más, sino a todos. Y aunque la realidad me diga que no es así, no importa, ¿no? Malo si tengo el poder, ¿sí?, porque entonces estoy en más de lo mismo, ¿no? ¿Sí? Pero también malo si no lo tengo, porque entonces también estoy en más de lo mismo. ¿Sí? Yo creo que hay una nueva realidad económica, ¿sí?, que no es la crisis de 29, ni es la de 74, etc. Hay un mundo y un capitalismo distinto, y que hoy aún no hay el bagaje teórico ni por neoclásicos, ni por keynesianos, ni por marxistas, ni por las 9 y las semiescuelas de Chang, de que vino, que tengan, sí, de Coreno, que planteó 9 escuelas, ¿no? Y después dijo que la CEPAL no era una escuela, y entonces ahí le salieron un poco al brinco, como dijo que era una semiescuela, no, más o menos por ahí estuvo el asunto, pero creo que ninguna de ellas han todavía creado, ¿no?, ni el bagaje teórico para explicar este nuevo capitalismo que está en el mundo, ¿sí?, ni las medidas prácticas para poder, ¿no?, tratar de conducirlo hacia otro lugar. Entonces, creo que hay un debate basado a veces en ideas aún antiguas, ¿sí?, que no se amoldan, ¿no?, a las nuevas realidades. Bueno, hasta que desde la crisis de 29 hasta que lo que Keynes dijo se empezó a aplicar, pasaron 15 años. Cuando encontraron, ¿no?, una explicación, y entonces encontraron, ¿no?, una serie de cuestiones. La crisis de 72-73 se tardó 10 años, ¿no?, de que el keynesianismo no podía explicar el estancamiento con inflación, y no pudo, y por eso fue desbancado. No solamente porque había gente muy brillante del otro lado, porque no pudo explicar la propia realidad que había formado, ¿no?, sus políticas. Y vino entonces la explicación neoclásica, ¿no? Y hoy estamos entrampados en que creo que ninguno logra explicar a fondo las razones y las circunstancias de esta nueva etapa de capitalismo, y cómo se está moviendo y por qué. Y entonces los debates pues son debates parciales, debates que agarran más ideas antiguas que ideas nuevas, ¿no?, que tratan de afianzarse en ejemplos que no están en la cotidianidad, ¿sí? Entonces creo que, ¿no?, ni los pragmáticos ni los teóricos, ¿no?, han logrado encontrar, ¿no?, sí, en un terreno explicaciones y en el otro políticas, ¿no?, para poder, digamos, encontrar rutas de solución a la actual circunstancia. Y por eso pues, parece que es como, está ahí la crisis, ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. Y nada más se administra, pero no se logra, ¿no?, salir de eso. Entonces quería yo, pues, por tus comentarios al respecto. Gracias. Sí, bueno, ante todo, sí, agradecerte
de nuevo tu brillante exposición, Benjamín. Pero en el sentido que planteaba Alejandro, a lo mejor yo me declaro yo pensador, porque, bueno, yo estoy y me sigo formando dentro de la corriente marxista. Por un lado, ahí sí yo creo que es necesario hacer un llamado de atención a la corriente marxista, que al menos ahora que acabo de regresar de allá en una estancia en Londres, trabajé con un marxista muy importante, creo que Costas Lafavistas, teórico monetario, que está haciendo trabajos monetarios y de financiarización muy interesantes. Como todo ser creativo, en este caso de la corriente marxista. Pero yo creo que siguen habiendo corrientes. Tú, en esencia, sigues el pensamiento keynesiano como base de tu pensamiento. Es lo que yo entiendo. Claro, con el surgimiento de la corriente los keynesianos, ¿no? Con Davidson, Moore, etc. Yo creo que han hecho un gran avance en sentido de la crítica a la teoría neoclásica, a la teoría del equilibrio general. Yo creo que de la teoría del dinero, pero yo creo que no ha sido tampoco suficiente, como decía en algún sentido Alejandro, tampoco ha sido suficiente. Para mí todavía quedan muchas cuestiones en duda. Creo que el poskeynesianismo está pasando de una primera etapa de crítica al neoclásico a apenas empezar a reconstruir a una segunda etapa un planteamiento de una estructura teórica poskeynesiana. Es lo que yo más o menos estoy visualizando. En el marxismo creo que apenas se están haciendo críticas serias y críticas al poskeynesianismo. Porque, y desgraciadamente, y yo ahí llamo la atención, por eso yo ahora que en mi estancia sabática quise trabajar con un post-keynesiano, Jan Toporowski, y con Costas, un marxista, porque creo que a través de del cuerpo teórico de ambas se puede lograr entender mejor el marxismo se puede enriquecer sin que se convierta uno en un ecléctico. Yo creo que el marxismo existe una gran diferencia entre el enfoque marxista, entre el enfoque poskeynesiano, keynesiano y poskeynesiano, y el enfoque neoclásico. Y cada uno tiene, no hay tiempo para ahondar en esto, pero bueno, en cierta medida todas estas cuestiones de incertidumbre, de expectativas, de la propia teoría monetaria del dinero en los poskeynesianos, todavía hay, creo que, cosas que discutir. Como lo hay en el caso marxista, y más que apenas está entrando, algunos están tomando ya con seriedad el desarrollo del marxismo. Pero bueno, yo una cosa que sí quiero, nada más como un segundo punto, es esta cuestión del pleno empleo. La teoría neoclásica, su planteamiento general, reduciéndolo, es que el pleno empleo se puede lograr a partir de las libres fuerzas del mercado, ¿no? Movimientos de precios, etcétera, se puede llegar al pleno empleo. Keynes y poskeynesianos, hay diferencias. Bueno, lo que dicen es que el pleno empleo no se puede lograr si no hay intervención estatal. O sea que la intervención estatal es necesaria para lograr el pleno empleo. Y yo lo que digo es que el pleno empleo es una falacia en el sistema capitalista. Yo lo que considero. Sí, lograrlo es muy complicado, mantenerlo es imposible. Simplemente por las mismas contradicciones del sistema capitalista. ¿Sí? La tendencia a lograr el pleno empleo lo que significa es
cada vez significaría que no hubiera exceso de demanda, exceso de oferta de trabajadores, los salarios serían muy altos. Los keynesianos por eso plantean una política de control salarial, política salarial, ¿no? Pero por otro lado también está la cuestión de que el proceso de acumulación también lo que significa es cada vez recurrir más al crédito, eso significa aumento de la tasa de interés, y estos dos elementos afectan la tasa de ganancia. Y en un momento los capitalistas van a dejar de obtener por lo que ellos quieren. Entonces, para mí, yo no creo que el keynesianismo logre y sobre todo mantenga el pleno empleo, por las propias leyes, como diría Marx, leyes de funcionamiento del sistema capitalista, que nos guste o no, al menos yo sí considero que existe en el sistema capitalista. Si quieres, pasamos a pedir. Sí, en forma breve, digamos, y en el orden en que se dieron los comentarios. Para el caso de México, en términos de controversia, digamos, keynesianismo, neoclasicismo, sí existe, digamos, la controversia, y esos elementos de controversia han sido traídos, ¿verdad?, en algún primer momento por economistas, digamos, que viajaban, salían del país, ¿no? Como sabemos, en una época, ¿verdad?, eso era realmente inusitado. Quisiera mencionar al propio Noyola, Urquidi, particularmente, digamos, Leopoldo Solís, etc. Y entonces se ha dado esa controversia, hay muchos libros, uno de ellos fue publicado por una historiadora económica aquí de la Facultad de Economía, Romero Sotelo, la doctora, registra, ¿verdad?, cómo se ha dado esa controversia en diferentes escuelas de economía. Hay otro anterior, Sara Ba, ¿verdad?, que estuvo en el Colegio de México haciendo una estancia, y que creo que ese sería muy interesante para todos los que estamos en esta sala, porque nos relata cómo hubo épocas, ¿verdad?, entre digamos, neoclásicos y keynesianos, nos dábamos la mano o éramos, digamos, amigos y hacíamos la reflexión en conjunto. Es decir, no había así diferencias abiertas, quizás porque no entendíamos en profundidad, dice Romero Sotelo, los fundamentos de la controversia, como ocurría, digamos, muy álgida, muy intensa en el exterior. La referencia que hice en mi plática sobre esta controversia fue en el sentido de que los legisladores o los funcionarios del gobierno no existe, no es que la desconozcan, sino que no adquiere, digamos, allí presencia, porque en esencia lo que están haciendo es seguir, digamos, un manual, como una serie de instructivos o un manual de operaciones, ¿no? A lo mejor soy muy injusto en este juicio. Y lo que comenté es que en otras economías, en otras sociedades, ¿no?, los legisladores, ¿verdad?, los propios, digamos, funcionarios altos en economía, en finanzas, en comercio, son personas que hacen planteamientos sustentados en el conocimiento, en este caso de las distintas opciones, ¿verdad?, de política económica que se derivan de diferentes enfoques teóricos, ¿no? Por ejemplo, a las controversias
que no son teóricas, aunque en los últimos momentos estamos viendo teoría, que se da, por ejemplo, entre Carlos Tello, ¿verdad?, nuestro estimado y muy querido profesor, y Miguel de la Madrid, ¿sí? Por ejemplo, es un asunto nada más de si estás de acuerdo, ¿verdad?, en instrumentar una política económica en un sentido, digamos, liberal o neoliberal, o, digamos, o de no hacerlo, o de seguir, digamos, un tanto la línea que era más estatista, más de gasto público, o de un Banco de México, porque esa es una pieza fundamental en la controversia, que todavía, digamos, pues determine tasa de interés, especifique casilleros a dónde hay que llevar el encaje fiscal, ¿verdad?, o el crédito interno, en fin, ¿no? Pero digamos, esa controversia se da en ese ámbito y pienso que abundan en el país. Digamos, son actos muy autoritarios por el cual uno puede despedir a un funcionario en México o en muchos países de América Latina, ¿no? No es tanto por una discrepancia de carácter teórico. Ahora, digamos, sí tenemos el beneficio de muchas reflexiones, de reminiscencias, ¿verdad?, intelectuales de Carlos Tello. Tenemos también de David Ibarra, ¿no?, y de otros economistas brillantes, como, digamos, Romero Colbeck, ¿verdad?, y otros economistas que nosotros tuvimos aquí en la Facultad de Economía. Entonces me hice referencia a eso, es decir, ahora, en la academia existe la controversia, pero estamos segmentados, ¿no? O sea, lo normal es que debatamos entre nosotros mismos y muchas veces, por ejemplo, en las universidades públicas, en la Escuela de Economía de la UNAM, es muy difícil que nos reunamos para discutir, para controvertir diferentes escuelas de pensamiento económico. Casi imposible hacerlo con, digamos, ITAM o Anáhuac, ¿verdad? Porque también ellos padecen, digamos, de la falta de vocación de buscar en la conversación o en la controversia una fuente de conocimiento. Entonces, sí existe, digamos, Suárez Dávila, conozco el documento al que te refieres, que da cuenta, ¿verdad?, de keynesianos, digamos, versus neoliberales, neoclásicos, pero tiene una circulación, digamos, muy restringida, y creo que lo que sí estoy convencido es que deberíamos de debatir más. Pasando al segundo comentario, la segunda reflexión, ¿no? En física, hasta no hace mucho tiempo, se había perseguido, digamos, la teoría de todo, ¿no? La teoría que explicara todo. Tuvimos la presencia aquí en la Facultad de Economía de unos brillantes físicos, ahora que todo indicaba que se había descubierto la partícula de Dios, ¿no?, bosón de Higgs, en otras palabras. Y bueno, creo que como saldo de esa brillante exposición que hicieron aquí y que andaban haciendo, ¿verdad?, itinerantemente en toda la UNAM, pues ellos, los físicos, están convencidos de que es imposible una teoría que explique todo, ¿no? Porque en un momento se creyó que la teoría M, famosa teoría M, podía hacerlo, ¿no? Hawkins, por ejemplo, Stephen Hawking, también fervientemente creía. Pero cuando se dan cuenta, ¿verdad?, que creo que ahora se amplió a 14% del universo, que es lo que se conoce, antes teníamos el 6%, pues es realmente temerario, ¿no?, sacar una teoría de la creación, de dónde viene el mundo, con solo conocer esta parcialidad del 100% de la materia, ¿no? Por lo tanto, digamos, la controversia entre creación o evolución, ¿no?, Darwin
quien haya escrito, digamos, la Biblia, pues va a tener muchos años por delante digamos, de vida, ¿no? Porque al dejar un espacio mucho más amplio que no se conoce, pues, digamos, el expediente más fácil, como sabemos, pues es alguna mano, ¿no? Algún gran diseñador lo hizo. Entonces, me parece que eso en economía, pues es mucho más evidente que no puede existir, ¿no? A lo mejor Planck, por la angustia, ¿verdad? Por la zozobra que genera las limitaciones que a veces tenemos en las ciencias sociales para encontrar primero evidencias empíricas y luego hacer inferencias, sea realmente lo que lo llevó a no estudiar economía o sociología o psicología, ¿verdad? Yo en algún momento de mis transhumancias académicas leí un análisis, ¿no? De los obituarios de una universidad, en este caso inglesa, y que de una manera muy, digamos, convincente, decía que la probabilidad de que las personas que estudiábamos nos dedicáramos a las ciencias sociales, la probabilidad de morir abajo de los 60 era más alta que la de los otros profesionistas, ¿no? O sea, ¿no? Muchos estamos a punto o ya rebasamos, ¿verdad? Esa sentencia, ¿no? Porque, pues como bien sabemos, si queremos liquidizar, pues, ¿no? Liquidizar, ¿no? A un gas o gasificar un sólido, habrá, digamos, mi reto en la química será cómo hacerlo ¿no? Y si tengo las condiciones de gasificar y de desgasificar, pues un gas lo hago, ¿no? Entonces soy malo o bueno, soy mediocre o brillante técnicamente, o sea, pero en economía, digamos, es otro asunto, ¿verdad? Entonces me parece pues que por método de investigación, por la naturaleza de los objetos de estudio, ¿no? de los tópicos, de los temas que abordamos, definitivamente tendremos que ser, digamos, más humildes y admitir que si llegamos a conocer algo, es aplicable o su vigencia, ¿no? Su caducidad, digamos, está muy cercana. Quisiera referirme al tema de la inflación, ¿no? O sea, de una manera, digamos, muy nítida, uno revisa hipótesis explicatorias de la inflación. Primera generación de economistas, ¿no? Luego la segunda, luego creo que nos quedamos en la tercera con inercial. Pero recorrimos desde una inflación que es explicada por el famoso cost push, que es explicada por salarios, otra generación que dice no, es la persistencia o la permanencia de márgenes de beneficio, como lo hizo Jaime Ross precisamente cuando estaba en el CIDE y que publicó en Economía Mexicana, ¿no? Más que los salarios, lo que explica la inflación en México es una incontrolable, desmesurada intención de apropiarse, de mantener márgenes de beneficio e inclusive incrementarlos, ¿no? Esa es una pieza, por cierto, de la vida académica en el país, muy interesante, la que está registrada en Economía Mexicana. Bien, después vino la inercial, que es mucho esto de, digamos, los impactos distribuidos, ¿verdad?, el comportamiento anterior de determinadas variables, en este caso de los precios. Pero, por ejemplo, hoy, digamos, la inflación en el marco de la globalización, ninguna de esas teorías realmente es eficiente para explicarlas, ¿no? Fenómenos de deflación o de baja inflación, por ejemplo, en la década de los 90 y principios de este siglo, obedecía a
en gran parte a ese gran volumen, gran cantidad y diversidad de insumos baratos que produjo China, ¿no? Entonces la globalización hacía pues que los éxitos de los cuales, digamos, se vanagloriaban muchos funcionarios de nuestros países, pues en realidad eran efectos de, digamos, un abaratamiento relativo de los insumos de bienes intermedios y de capital. Entonces, por ejemplo, ahí ya tendríamos un contexto, digamos, en el cual muchas teorías, digamos, pudieran seguir siendo válidas parcialmente, pero ya no son eficientes. Entonces, atrincherarse en una de ellas tampoco nos conduce a torpeza, nos conduce a petulancias que, insisto, aunque en forma muy ruda, son desmontadas por Nassim Taleb, el cisne negro, ¿verdad? Esta de, ¿verdad?, de la probabilidad de lo altamente improbable, o en otras palabras, cómo afecta la incertidumbre. Bueno, no me resisto tampoco de hablar de Blanchard o de Mankiw, ¿no? Mankiw, que protagonizó digamos, asunto allá en los Estados Unidos con sus estudiantes de macroeconomía, pero bueno, si estamos aquí profesores de macroeconomía, pensemos en Blanchard, ¿no? Digamos, cómo se determina la ecuación salarios o la ecuación precios en una macroeconomía, aunque sea en un modelo cerrado o en su caso en un modelo abierto, ¿sí? En realidad hay que ser muy incisivos con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, y de decirles, bueno, hay algunos elementos de verdad en esta clase o en este enfoque sobre un modelo macroeconómico, pero tomen en cuenta, y en eso de tomen en cuenta, en realidad nos estamos recapacitando de que hay muchísimas cosas en las cuales podríamos nosotros modestamente, en lo individual o en lo asociativo, innovar, ¿no? Pero no todos tenemos la misma comprensión. Queremos seguir jugando, vamos a decir, guerra de guerrillas intelectuales o arrogancias intelectuales que, bueno, algunos muchas veces podemos no tenerlas, ¿no? Y eso pues obstaculiza el desarrollo de la disciplina nuestra, ¿no?, del estudio de la misma. Y bueno, en términos del pleno empleo, ¿verdad? Creo que evidentemente la controversia se ha puesto entre si los mercados laborales, ¿no?, y no los laborales solo, ajustan en automático por esta flexibilidad, particularmente de los salarios, ¿verdad?, para equilibrar o para retrotraer o retrollevar a la economía a su punto de equilibrio. Pienso que aquí hay innovaciones muy interesantes de análisis empíricos, análisis estadísticos, de estudios de los mercados laborales en épocas recesivas o en el tipo de crecimiento económico que tenemos. Entonces, como que ya no va a valer mucho la pena, digamos, quizás controvertir entre marxistas o keynesianos, ¿verdad?, donde el empleo se da, como sabemos, en un punto inferior, digamos, al que se planteaba por la neoclásica, porque en Keynes siempre existía el motorcito, o sea, no había un equilibrio, sino un equilibrio dinámico, y por lo tanto en las economías había varios, ¿no?, múltiples equilibrios, ¿verdad? Pero entonces creo yo sinceramente que con estos nuevos estudios de la economía laboral, muchas controversias también atávicas, ¿verdad?, van a ser superadas y pues nos vamos a dar cuenta que la generación de empleo pues, inevitablemente ya no va a ser una responsabilidad exclusivamente digamos, de los empresarios o de las empresas, ni del sector público, sino
va a pasar, digamos, por otros circuitos, ¿no? Por digamos, formas organizativas o productivas que la sociedad misma genere. Bueno, pues vamos a dejarla aquí, porque al rato ya nos apagan la luz.